que voy a retomar el ejercicio de ayer, nada más para puntualizar algunas cosas, porque yo sé que esto de la herencia y el polimorfismo no es tan complicado, no es tan, no es tanto el material, sino más bien los conceptos, entenderlos, aplicarlos, y eso es lo que nos va a permitir entender por qué suceden las cosas. A veces sucede algo y no entendemos por qué, ¿verdad? Bueno, entonces voy a recuperar ese ejercicio. Ah, por cierto, no tengo aquí la jerarquía, no la puse. No, entonces voy acá. A ver, vamos a... Voy a poner la jerarquía de clases. Sí, es que no la puse. Mm, mm, mm. Por cierto, ya publiqué ese archivo, es el del polimorfismo, es este. Bueno, ahí tenemos una jerarquía. Esta, miren, lo que quiero hacer es lo siguiente. Ahí me van siguiendo ustedes, ¿no? A ver, me voy a ir por una línea. Voy a escoger el pato, ¿sí? Porque el perro y el gato pues tienen ahí una interfaz y para lo que quiero explicar, tal vez esto nos pueda confundir un poco. Bueno, entonces voy a tomar, miren, ya ven que no tenemos implementado el método toString y el método sonido lo tenemos implementado aquí en la clase base y, por ejemplo, aquí no está implementado el método sonido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En cada clase voy a implementar el método toString. ¿Y qué es lo que va a decir el método toString? Aquí va a decir, soy animal. ¿Y acá qué va a decir? Soy ave. ¿Y aquí qué va a decir? Soy pato. ¿Sí? Eso es lo que va a decir el método toString. Y el método sonido, a ver, ustedes me dicen, ¿cómo podremos generalizar un sonido de un ave? Plop, plop, plap, plap, algo así. Como plap, así lo ve uno en las caricaturas, plap, plap, como que van ahí, ahí revoloteando, ¿no? Entonces, vamos a complementar para crear objetos en diferentes referencias y ver qué sucede con los métodos, ¿sí? Y aparte, le voy aquí a poner un método, el método 1, el método 2 y el método 3. Y esos lo único que van a decir es 1, 2 y 3, ¿sí? O sea, son métodos muy simples. Lo que más bien quiero aquí reforzar es entender el comportamiento de los métodos. Entonces vamos a empezar. Voy a la... ¿Dónde quedó? Polimorfismo animal. Bueno, me voy a la clase animal y voy a codificar el método toString. Aquí. Es el sonido, pero yo voy a codificar el método string en la clase animal. Public string toString. Este método sabemos que ya lo trae por herencia. Aquí me equivoqué. Así, ¿verdad? Aquí está el override. ¿De dónde lo hereda este? De la clase object, ¿verdad? La clase object. Bueno, entonces aquí va a decir return soy un animal. ¿Sí? Caray, ¿qué pasó? Bueno, le voy a agregar otro método que se va a decir. Obviamente estos métodos no están en el diagrama, ¿eh? Yo se los estoy agregando. Public string 1. Aquí va a poner el método 1. Y nada más lo que va a decir es lo mismo. Return método 1, ¿sí? Bueno, método 1. Así. Así. Le agregué el toString
y agregué un método que no existía en el diagrama, se llama el método 1. Método 1 va a estar aquí en animal, ¿sí? Luego, me voy a ir, nada más voy a tomar una línea de la jerarquía. De animal me voy a ir a ave, ¿sí? Y en ave, lo que voy a poner es un método que va a decir soy ave. Bueno, el toString va a decir soy ave. El método toString va a decir qué tipo de objeto es. Entonces, vamos a ir a la clase ave. Y la clase ave ahorita no tiene nada. Voy a agregar el método toString. Tiene que corresponder exactamente con la firma. Si yo mandara a llamar el super.toString, mandaré a llamar el toString de animal. Pero aquí lo que va a decir es soy un ave. ¿Sí? Y le voy a agregar el método 2. El método, acá en animal puse el método 1, aquí voy a poner el método 2. Y lo único que va a hacer es es regresar un método 2. Y vamos a implementar el método sonido también. Vean cómo el método no tiene override. ¿Por qué no tiene override el método 2? Porque no lo hereda. El toString sí lo hereda. Y el método sonido también lo hereda, ¿verdad? Bueno, vamos a poner el método sonido. Debe aparecer el override. Aquí está el override. ¿Sí? Y entonces vamos a decirle que aquí, bueno, no sé, yo digo que como que así se oye. Es cuestión de ponernos ahí en la plaza a ver cómo se ven un ave. Y vamos ahora a complementar en la clase. ¿Cuál es la clase hija? Bueno, tiene dos clases hija, sabe, es gallo y pato, pero dije que me voy a ir por el pato, ¿sí? Entonces, la clase pato. En la clase pato vamos a codificar el método toString también. Aquí sería public string toString. Y este método lo que va a decir es que soy un pato. ¿Sí? Y también le vamos a agregar el método 3. ¿Sí? Que también el método 3 pues no lo va a heredar, por eso no va a aparecer el override. Este no es override, va a decir así. ¿Por qué el toString aparece subrayado? Que añada la anotación override. Me está sugiriendo que la añada. Es como más seguro, ¿no? Añadir la anotación override. Si no estuviéramos sobrecargando el método, no es sobrecargando, es sobreescribiendo el método, estamos cambiando el comportamiento del método, pues me marcaría error. Si yo le pongo aquí una T mayúscula, ya me va a marcar error porque dice no lo estás heredando. Bueno, entonces la idea es crear 3 objetos patos. Vamos a crear 3 patos, pero uno en una referencia de pato, otro en una referencia de ave y otro en una referencia de animal. ¿Sí? A ver, entonces voy a ir ahora a la aplicación. Estoy aquí en la aplicación. Bueno, todo eso ahí se va a ver, ahí lo voy a dejar. Aquí está nuestra aplicación, ¿verdad?
Bueno, entonces vamos a ponerle por ahí una línea para identificar rápidamente dónde empieza lo último, ¿sí? Bueno, aquí, como les dije, vamos a crear 3 patos, pero en diferentes referencias. Los 3 van a ser patos. Este sería el primero, normalito, pato, y le voy a poner, la referencia va a ser así, pato, pato, ¿sí? Es un pato, pato. No hay duda de que es un pato. ¿Sí? Bueno, luego voy a crear otro pato, pero en una referencia de su clase padre que sería ave, ¿no? Ave, y a este le voy a llamar ave pato. Es igual a que new pato. ¿Sí? Y voy a crear un animal que va a ser animal pato, es igual a new pato. Los 3 son patos, pero están en diferentes referencias. A ver, es nada más para confirmar cosas que ya hemos visto, para ¿a qué métodos tiene acceso pato pato? Pato pato. Ahí está. Al método está el 1 por herencia, está en la clase animal, ¿verdad? El 2 por herencia está en la clase ave. Y obviamente el 3. Y siempre va a tener acceso al toString. Aquí está el toString, aquí está el sonido. Bueno, ¿a qué métodos tiene acceso ave pato? O bien, ¿a cuál no tiene acceso? Tiene acceso al 2, porque lo tiene, ¿va? Al 1, pero ¿a qué no tiene acceso? Al 3, porque el 3 está en una clase abajo, en la clase hija. Entonces, ave pato se está comportando como un ave, en el sentido de que no tiene acceso a todos los métodos del pato. ¿Y animal pato? Nada más va a tener acceso al método 1. Al método 2 no tiene acceso ni al método 3. Para que tuviera acceso tendríamos que hacer un cast para ponerlo en otra referencia. Bueno, vamos a darle salida, ¿sí? Tanto al toString como al sonido de cada uno de los. Entonces, vamos a decirle system del pato pato. Pato pato punto toString. Bueno, así puede ser nada más pato. Que se le va a poner pato pato punto sonido. Es un método, ¿verdad? Más un tabulador. Más pato pato. ¿Qué va a hacer aquí con pato pato? ¿Cuál método va a mandar llamar? Acá está el sonido. Es que yo quiero que me muestre el sonido y el toString. Pero aquí yo sé que esto solito lo va a mandar llamar. No en todos los contextos manda llamar el toString, en este sí. Yo sé que esto cuando actúe este operador más, esto lo va a convertir a cadena. Y un objeto lo convierte a cadena mandando llamar el toString. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer para los 3, ¿sí? Ahora va a ser el ave pato y el animal pato. Aquí sería a ver, antes de ejecutarlo, ¿qué nos debe salir en sonido y en el toString? Aquí va a salir el sonido, aquí va a salir el toString. Por ejemplo, el sonido de animal pato, ¿qué va a decir? Hola. Y el sonido de ave pato va a decir plap, plap. Vamos a ver. Si se fijan que los dos métodos actuaron exactamente como es el objeto, no en la referencia en donde están. Ahí están aplicando polimorfismo. O sea, aquí, pato, pato, pues tiene el sonido cuac, cuac, ese lo tiene directo. Pero ave, pato, está en una referencia de ave, pero el sonido lo está sacando como un pato, no como un ave.
Y también animal pato está en una referencia de animal, y aunque animal tiene su método sonido como hola, lo saca como cuac, cuac, y todos dicen que soy un pato. ¿Sí? Ahí, si no actuara el polimorfismo, aquí diría cuac, cuac, aquí diría plap, plap, y aquí diría hola. Y aquí diría, soy un pato, soy un ave, soy un animal. ¿Cómo le haría para que sí saliera el mensaje soy un ave? Cuando creamos un ave, pues no sabemos si va a ser un pato, un gallo, ¿sí? Entonces, yo puedo poner un ave, ¿qué ave? ¿María o cuál? ¿Eh? Un ave así genérica, paloma, pero paloma ya es como que es una clase hija, ¿verdad? Es que no sé qué ave va a ser. Ave, precisamente por eso, esa clase sería muy bueno que fuera abstracta, porque ¿para qué necesitamos crear un objeto ave? Necesitamos la referencia, necesitamos la jerarquía, pero bueno, vamos a ponerle ave cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Avestruz. Ave cualquiera es igual a new ave. Sí, aquí nos damos cuenta que no tiene mucho sentido crear este objeto, porque, y ahora sí le voy a decir, bueno, acá vamos a darle salida al ave. No, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera sonido y cualquiera así, cualquiera. Le puedo poner punto to string, pero pues no es necesario. A ver, ahora aquí, ¿qué nos va a decir? Ahora sí, se está comportando como un ave porque es un ave. Ahora sí dice plap, plap y dice soy un ave. ¿Eh? Entonces, los métodos que aplican polimorfismo, que en Java, como les decía cuando lo empezamos a ver, es automático. O sea, no importa en qué referencia esté el objeto, siempre se va a ejecutar como es el objeto. ¿Sí? No en la referencia. Nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí el animal pato se va a comportar como un animal. Y lo vemos porque nada más tiene acceso al método 1. Desde ese punto de vista, nada más sí se va a comportar como un animal. Pero si el método sonido está presente en la clase pato, lo va a ejecutar como pato, no como animal. ¿Sí? Y eso nos ayuda mucho para generalizar, como luego vamos a ver en otros ejercicios. Bueno, esto nomás quería hacerlo para quedara más claro o más confuso, no sé, de cómo trabaja el polimorfismo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, preguntas, dudas, porque vamos a empezar. ¿Qué hice aquí? Vamos a salir. Vamos a empezar otro ejercicio. ¿Qué se refiere? Pues ya, ahorita ya vimos herencia, polimorfismo, interfaces, clases abstractas. Entonces ya estamos listos para hacer este ejercicio de algo que ya teníamos. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a desarrollar una aplicación visual, como una calculadora de números compuestos, ¿sí? Bueno, dice, de puntos, va a sumar y restar puntos, números complejos y fracciones. Vamos a utilizar la jerarquía que ya tenemos, la jerarquía de número compuesto. Y vamos a implementar en cada clase la interfaz operaciones básicas que contiene las operaciones de sumar y restar. ¿Se acuerdan cuando hicimos la jerarquía? Dijimos, pues como que le falta algo, que hagan algo estos objetos, no nada más que se muestren o que se desplieguen. ¿Y para qué tenemos fracciones? ¿Para qué tenemos complejos? Para hacer operaciones con ellos. Y entonces, esa vez les dije, en la clase, bueno, vamos a poner aquí, aquí tenemos la jerarquía, como la dejamos. Aquí ya no le puse los métodos que en el ejercicio anterior sí los había escrito, pero bueno, aquí se entiende que el método desplegar y el método mostrar, el mostrar lo tienen que codificar y el desplegar nada más si quieren lo codifican. Ambos aplicarían el override. Bueno, entonces, así es como tenemos nuestra jerarquía ya del ejercicio anterior. Y yo les decía, podríamos poner aquí
métodos que diga, un método abstracto que diga sumar y un método abstracto que diga restar. Y obligar al punto, fracción y complejo a que sumen y resten. Cada uno lo hace de manera diferente, pero en general cualquier número compuesto va a poder sumar y restar. Bien, entonces, en lugar de hacerlo a través de una clase y métodos abstractos de esa clase, lo vamos a hacer a través de una interfaz. ¿Sí? Una interfaz. Ok, bueno. Aquí vamos a aplicar aquello que ya hemos utilizado mucho en el proyecto anterior, de hacer operaciones entre objetos de la misma clase. Ya ven que hicimos sumas y restas de horarios, sumas y restas de matrices. ¿Ustedes hicieron sumas y restas de qué? ¿De qué les tocó el proyecto? De vinos, ¿verdad? De vinos. Entonces, aquí vamos a aplicar lo mismo porque vamos a hacer sumas y restas de puntos, sumas y restas de complejos, sumas y restas de fracciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso vamos a obligar a las clases a que lo hagan a través de una interfaz. La interfaz es una forma de obligar a las clases a que hagan algo. Es un comportamiento que se le impone, es un contrato que tienen que cumplir. Entonces, la interfaz la vamos a llamar operaciones básicas. Y aquí tenemos dos posibles configuración de esas interfaces. A ver, aquí tenemos, las dos son interfaz, se van a llamar operaciones básicas. Ambas van a tener los métodos suma y resta, porque como las clases punto, fracción y complejo van a implementar esta interfaz, se les va a obligar a hacer las operaciones de suma y resta, para luego esas ya considerarlas en una calculadora visual. Bueno, y aquí tenemos dos opciones. Fíjense, ¿por qué no convendría que nuestra interfaz trabajara, por ejemplo, puros puntos, o puros complejos, o puras fracciones? Yo le podría poner aquí los tipos de datos, como fracciones, como puntos o como complejos, pero nada más servirían para la clase punto, o la fracción, o la clase complejo. Entonces, por eso, esa opción ni siquiera la pusimos. Las operaciones de la interfaz tienen que estar en referencia a objetos que abarquen a los tres, a las tres clases. A estas tres, ¿sí? Bueno, ¿me quedó? A estas tres, ¿sí? Por lo tanto, un tipo de dato podría ser número compuesto, porque número compuesto es padre de todas las clases. Y aquí está, ¿verdad? Dice, tú puedes sumar un número compuesto. Aquí, ¿por qué aparecen dos números compuestos? ¿Dónde está el otro? Al sumar los números compuestos, pues supone que intervienen tres, ¿no? ¿Y dónde está el otro? Aquí nada más se ven dos. Se ven el parámetro, que es el que se va a sumar, y el resultado, que es un número compuesto. ¿Dónde está el otro? Es this, el otro es this. No se ve aquí. This manda a llamar el método, le llega un parámetro, un número compuesto, y regresa un número compuesto. Este número compuesto puede ser fracción, punto. Entonces, esta interfaz, así como está configurada, me serviría para cualquier número compuesto, inclusive números compuestos que todavía no tengo. Aquí decíamos que le podemos agregar la clase vector, ¿sí? Y entonces cualquier número compuesto ya lo abarcaría esta interfaz. Pero Java tiene muchas interfaces donde trabaja con Object, porque Object ya sabemos que es el tipo más general, más genérico de clases de Java. Entonces, si manejamos tipo Object, no solo vamos a poder implementar la interfaz en números compuestos, sino lo vamos a poder implementar con cualquier otra clase que ni conocemos y que ni existe todavía. ¿Sí? Bueno, eso más o menos lo que estoy comentando viene aquí platicado también. Ahí luego les paso el archivo. Entonces, de estas dos opciones, la que vamos a tomar es la del lado derecho, no porque esté mal, sino porque esta se restringiría el uso a puros números compuestos, que de hecho ahorita lo vamos a hacer para puros números compuestos, pero si yo quisiera después agregarle otro tipo, sumar y restar otro tipo de objetos que no sean números compuestos, a lo mejor hasta una matriz, pues pueden implementar esta interfaz. Acuérdense que la interfaz no pone código, solo pone métodos que se tienen que codificar en las clases que implementa la interfaz. Bueno, entonces quiere decir que vamos a implementar esta, ¿eh? Así es que nuestro diagrama quedaría... bueno, aquí viene la clase Object, pero esto ya lo comenté. La clase Object es la
clase padre de todas las clases, si nosotros declaramos una clase empleado sin ponerle ninguna sintaxis especial, automáticamente extiende de object, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? O sea, cualquier clase que ustedes declaren, automáticamente extiende de object, aunque no pongamos la sintaxis para que lo haga. Bueno, esa ahí como comercial. Nuestra clase, nuestro diagrama va a quedar así. Esto, lo de arriba ya lo teníamos. Nada más le estamos agregando una interfaz. La interfaz va a hacer operaciones básicas y va a recibir objetos y va a regresar objetos. Pero claro que nosotros en cada clase tenemos que hacer que esos objetos se comporten como punto, como fracción o como complejo. Entonces, este es el diagrama que vamos a utilizar. Ahorita yo espero que traigan el ejercicio que hicimos de números compuestos, porque vamos a traer, me voy a traer esta jerarquía. Esta ya la tenemos codificada. Nada más le vamos a agregar esto. Espero que sí la traigan, si no, pues ahí luego lo hacen, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear una aplicación que se va a llamar calculadora números compuestos. PA. Sí, va a ser una nueva y ahí vamos a copiar la otra jerarquía. 2024 05 03 calculadora números compuestos. O sea que esta calculadora va a sumar y restar ya sea puntos, fracciones o complejos. La misma calculadora. Oye, entonces, pues tenemos primero que completar la jerarquía. Bueno, antes de eso hay que copiarla, ¿no? Entonces voy a copiar la jerarquía. Miren, ese ejercicio lo empezamos el 24 de abril. Aquí están nuestros... ¿Vamos a copiar solo las clases? Sí, las clases complejo, fracción, número compuesto y punto. Las vamos a copiar y las vamos a pegar en el nuevo calculadora números compuestos aquí en el paquete, ¿verdad? Los pegamos con refactor para que los acomode. Le decimos que los... Copié las 4 clases, serían complejo, fracción, número compuesto y punto. De hecho, todo menos la aplicación, ¿verdad? Y como le hicimos con el refactor, pues el refactor ya acomodó las clases dentro del proyecto. Bueno, ya tenemos aquí el número complejo que extiende de... Por acá tenemos la clase número compuesto. Esta clase es abstracta. Eso lo podemos ver también en el diagrama. Aquí está nuestro diagrama. Es una clase abstracta. Tiene 2 valores. Tiene un método desplegar que no, no es abstracto. O sea, por lo tanto, las clases hijas lo pueden o no codificar. Y tenemos un método abstracto que es el mostrar, que ese sí no se codifica aquí, sino que las clases hijas no abstractas son las que lo tienen que codificar. Muy bien. Entonces ya tenemos, nomás estamos recordando que tiene luego la clase punto. La clase punto, pues extiende el número compuesto, le agrega los get y los set, constructores. Está obligado a codificar el método mostrar, ya lo hace. El método desplegar no lo codificó. Muy bien, entonces eso mismo tiene la clase fracción y la clase complejo. Hasta ahí ya tenemos la parte alta de la jerarquía. Vamos a agregarle ahora la interfaz. La interfaz tiene 2 métodos, uno que suma y uno que resta. Toda clase que implemente esa interfaz está obligada a codificar una suma y una resta. ¿Sí? ¿Qué es lo que marca el diagrama? Dice que las 3 clases implementan. Entonces, vamos a crear la interfaz.
Voy a quitar esto para que no me confunda. Agregamos una nueva interfaz. La interfaz se va a llamar operaciones básicas. ¿Sí, verdad? Y esa interfaz va a tener dos métodos. El método suma, le puedo poner public, abstract. ¿Qué va a regresar el método sumar? Va a regresar un object. Y el método se va a llamar sumar. Va a sumar dos objetos. En este punto, la interfaz no sabe de qué objeto se trata. Y esa es la idea, de que la interfaz no sepa ni de qué objeto se trata. Pero si nosotros creamos objetos que implementan la interfaz y lo ponemos en una referencia de la interfaz, estamos seguros que sabe sumar y restar. A ver, entonces aquí va a recibir como parámetro otro objeto. Y bueno, hay un nombre de referencia. ¿Sí? Y el otro, yo podría copiar y pegar y nada más ponerle restar, pero para recordar que no es necesario ponerle el tipo de dato, perdón, el public abstract, nada más lo voy a poner así, object, restar, y va a recibir como parámetro otro object, así. Ambos son public y abstract, ¿sí? También es public abstract. La interfaz por sí misma no hace nada. La interfaz nada más dice qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? La interfaz es una especie como una certificación, ¿no? Una certificación, ¿qué es lo que significa? Pues que tú certifica que estás apto para hacer algo. Entonces, ¿qué puede decir el certificador? Todos los que tengan mi certificación saben hacer esto. ¿Sí? Bueno, entonces es más o menos lo mismo, ¿no? Vamos ahora pues a agregar la interfaz que la implemente la clase punto. Vamos a empezar por la clase punto. Muy bien, entonces me regreso a la clase punto. La clase punto dice que debo implementar la interfaz. Muy bien, entonces la clase punto ya heredaba de número compuesto, pero ahora va a implementar la interfaz operaciones básicas. ¿Sí? Interfaz operaciones básicas. Entonces, inmediatamente pues me va a marcar un error, ¿no? Porque me dice que como estoy implementando la interfaz operaciones básicas, no he codificado los métodos que tiene la interfaz. Entonces, es lo que me está diciendo aquí. Bueno, le decimos que nos dé la mano, que me agregue los métodos que trae la interfaz para yo codificarlos, los agregamos, y ya me puso acá los métodos sumar y restar, tal y como viene la firma en la interfaz. Ahora, vean cómo son object. Entonces no son puntos, son object. Pero sabemos que, ¿por qué object? Ahora sí estamos preparados para entender por qué object recibe cualquier tipo de dato, sin hacer ninguna conversión. Porque es la clase padre de todas. Entonces ahí cabe cualquier objeto, cualquier referencia, la puede recibir object, sin hacer ninguna conversión. Pero aquí es al revés. Aquí recibimos object y necesitamos trabajar con ¿qué? Con puntos, ¿no? Ahora, yo sé que quien use esta clase punto, pues va a hacer sumas y restas de puntos. Por lo tanto, el objeto que llegue aquí debe ser un punto, pero no lo estamos viendo como punto, lo estamos viendo como objeto, como object. Bueno, entonces, ¿cómo se suman dos puntos? Recordamos, porque lo vamos a necesitar aquí, ¿no? ¿Cómo se suman dos puntos? Pues nada más se suman sus coordenadas X y sus coordenadas Y se crea ese nuevo punto. Entonces, pero insisto, esta referencia OPO no va a traer el método getX, getY, no va a traer, ¿por qué? Pues porque no es, sí es un punto, pero está en una referencia de object. Object no ve todo lo que tiene punto. ¿Qué tenemos que hacer para ver lo que tiene punto? ¿Hacer qué?
A ver, yo sé que aquí va a llegar un punto. Yo lo sé porque estoy en la clase punto, pero no llegó como si llegara como referencia de punto, pues ya, si aquí me llegara un punto, bueno, me va a marcar error porque pues no corresponde con él. Pero si yo tuviera ese punto O, aquí ya tengo get X, get Y, porque ya lo estoy viendo como un punto. Pero si hago esto, pues rompo con la interfaz porque no lo voy a poder usar en el complejo ni en la fracción. Entonces aquí tiene que ser un object porque así dice la interfaz. Yo no le puedo decir a la interfaz, no, yo lo voy a hacer de otra manera. No. Entonces yo les pregunto, ¿cómo le hacemos para ver la X y la Y del punto que está en la referencia O? Porque O definitivamente es un punto, pero está en una referencia de object y no ve lo que tiene punto. Lo que hemos hecho ya, ¿no? Ponerlo en una referencia de qué? De punto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esto, punto P es igual, y ese O lo vamos a poner con un cast en una referencia de punto. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que en la suma de los puntos intervienen 3 puntos. El que manda a llamar el método, que va a ser this, ese ya lo tenemos. El que llega como parámetro, pero más que llegó como object, no llegó como punto. Entonces le decimos, ok, tú eres un punto, pero como llegas como object, no puedo ver lo que traes. Entonces vamos a poner un cast para que ese punto lo pueda yo. Entonces ahora sí, si yo le digo O punto, pues no tengo X ni get, pero si le digo P punto, entonces aquí ya voy a tener valor 1, ya, porque ya se está comportando como un punto. Bueno, y el tercer punto pues es el que vamos a crear con la suma de los dos, ¿no? Bueno, pues vamos a crearlo aquí al vuelo, return. Tenemos que regresar y aquí es donde vamos a aprovechar que esto es object. Como es object, yo puedo regresar cualquier objeto, cualquier tipo de dato. Aquí vamos a regresar un punto. New punto, ¿sí? New punto. El punto requiere 2 coordenadas, la X y la Y. Pero la X, ese es el resultado, ¿eh? Es el resultado de la suma. ¿Cómo voy a obtener el valor de X de ese resultado? Pues la suma de dis, de la X de dis y la X de quién? De O a través de P. Porque O no ve X, P sí lo ve. Es el mismo objeto. O y P es el mismo objeto, ¿eh? Nomás que O lo ve como object y P lo ve como punto. Ok, entonces aquí le pondríamos. No le pongo dis porque pues estamos en el get X más P punto, no P, ¿verdad? P punto, oh, esta ayuda. P punto, miren, y si le hago así, no, puede ser, pero es que esto que me sale es por la ayuda. Pero tal vez si lo pongo así, ay, sí, pero pues, bueno, get X, ¿no? Bueno, como no le voy a quitar esto. Bien, y luego, pero ese es el puro valor de X del punto nuevo. Tenemos que agregarle que el constructor me pide X y Y del punto que estás creando. ¿Cómo lo estás creando? Pues es tu problema. Lo estamos creando con la suma de las X de dis y de P. Y la Y, pues va a ser la suma de Y de dis y de P. Entonces aquí, para que no me la haga de mucho de cuento, voy a copiar esto. Lo voy a poner acá, así, get Y, get Y. Así. Hay una forma de poner este punto aquí en la interfaz. Le podemos poner aquí le podemos poner entre diamantes en menor mayor el nombre de la clase que queremos usar y entonces ya esto lo trabaja como punto. Pero bueno, yo prefiero hacerlo así porque repasamos lo que estamos viendo. Ahí está, ¿sí? Bueno, la resta pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Voy a copiar todo esto y vamos a hacer la resta.
Aquí, ¿qué cambia? En lugar de sumar las coordenadas, las vamos a restar. Aquí la idea es que si yo pongo un objeto en una referencia de la interfaz operaciones básicas, es un hecho que ese objeto sabe sumar y restar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se implementó la interfaz lo obligó a codificar esos métodos. Y por ahí va la idea de las interfaces, de que para un contexto, para un cálculo, un proceso determinado, a nosotros nos interesa algún método que tiene el objeto, pero que está implementado por una interfaz. Lo demás no me interesa. Entonces, ese objeto lo pongo en una referencia de la interfaz y hago uso de ese método, sin saber qué es lo que tiene el objeto. Ok, bueno, este es de la clase punto. Vamos a hacerlo en la clase complejo porque es muy parecido, ¿sí? Mover la clase complejo, vamos a repetir la misma secuencia. Es decir, que vamos ahora a implementar la interfaz operaciones básicas. No, a veces la ayuda sí se porta bien, pero bueno, ahí operaciones básicas y claro que ya está protestando porque dice, tienes que codificar los métodos. Le digo, pues espérame porque apenas lo acabo de poner. Pues vamos a agregar esos métodos y ya me los puse aquí abajo o los puedo teclear yo si no quiero esa ayuda. Aquí ya están los dos métodos. Y entonces, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que con el punto. Aquí que vamos, ahora, todo lo estamos recibiendo como object, pero yo sé que lo que vamos a sumar en esta clase son complejos. ¿Cómo se suman dos números complejos? Sí, igual que el punto, se suman igual que el punto. Lo interesante de los complejos son las multiplicaciones y las divisiones, ¿no? Esas están más padres, ¿verdad? Bueno, entonces, otra vez, el primer objeto, el que se va a sumar es this. This ya, como está dentro del objeto, pues se considera un complejo. Pero el segundo objeto que se va a sumar, el segundo complejo, viene la referencia O. Y O no viene como bueno, es un complejo, pero no viene como un complejo, viene como un object. No tengo acceso a get real, a get imaginario, porque eso es solamente que lo ponga en una referencia de complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Complejo C o en la referencia que ustedes quieran es igual a O, pero lo vamos a ver ahora como un complejo. ¿Así? Entonces, a través de O no puedo acceder a get real y get imaginario, pero a través de C sí. C y O son el mismo objeto. O visto como object, C visto como complejo. Entonces, ya lo que vamos a hacer aquí es return new, vamos a regresar, tenemos que regresar, dice object, yo sé que vamos a regresar un complejo, pero aquí no hay problema porque object abarca cualquier tipo de dato. Entonces, new, complejo, y en el complejo vamos a tomar a this get real más, otra vez me va a empezar ¿quién sabe qué hacer? Bueno, aquí sé cómo me sugeriste tú, c punto get real. Esa es la parte real del complejo que estamos, del resultado. Y luego, pues esto lo voy a poner abajo, porque es lo mismo para el imaginario. Get imaginario más imaginario. Si es imaginario, ¿eh? Toda la palabra. Imaginario. Esa es la suma. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la resta. Por lo tanto, pues voy a copiar todo esto. O sea, ven cómo las instrucciones que estamos escribiendo no son muy complejas en el sentido, no son muy largas, pero más bien hay que entender qué es lo que estamos haciendo. Aquí, bueno, estamos sumando this con O, pero O viene con referencia de object, no tiene acceso a imaginario y real.
lo ponemos en una referencia, el mismo objeto, una referencia de complejo, para tener acceso a esos métodos. Entonces aquí le vamos a poner un menos y acá un menos también. Bueno, miren, para no hacer a la carrera la fracción, vamos a hacer unos pequeños ejemplos de esto, porque la fracción, pues la suma y la resta no es tan directa, ¿verdad? No es tan complicada, pero tampoco es tan directa. Como les digo que nos decía nuestro profe, si no se acuerdan, le preguntan a su hermanito cómo se suman y se restan fracciones. Ahorita vamos a probar en la aplicación aquí. Mande. ¿Ya? ¿Ya lo arreglé? Sin ir, fíjate. Bueno, entonces aquí vamos a crear algunos objetos. Por ejemplo, el punto A es igual a new punto. A new punto, no sé, 3,5. Y vamos a crear el punto B. Un punto, a lo mejor el menos 7,9. ¿Sí? Y vamos a hacer la suma y la resta de A y B. Si nada más nos interesara hacer sumas y restas de puntos, pues ¿para qué nos metemos en el problema de las interfaces y de todo eso? Pero la intención de esta aplicación es ver que la interfaz va a imponer un comportamiento para hacer una calculadora y que nos aseguremos que todos los objetos que intervienen van a saber sumar y restar. A ver, vamos a poner la suma. ¿Cómo le podemos hacer? A punto sumar B. A ver, ¿le damos salida a eso? ¿Qué creen que nos va a dar? Esa es la suma. ¿Por qué no salió esto? ¿Se acuerdan que cuando hicimos el ejercicio de los números compuestos, yo hice una aclaración ahí? Dije, lo que hace el método mostrar, en realidad lo debería hacer el método toString. Pero bueno, como estamos viendo métodos abstractos, lo hicimos de esa manera. Entonces, nosotros esperaríamos que el método, aquí lo que está sucediendo, fíjense, está mandando llamar el método toString de cuál objeto, del A o del B. Del A o del B. Ni del A ni del B. Está mandando llamar el toString de la suma de A y B. O sea, A punto sumar B, se hace la operación y me regresa un objeto que nosotros no le estamos poniendo ninguna referencia. A veces lo ponemos en cebra, C igual a punto sumar. Aquí no lo estamos tomando no lo estamos poniendo en ninguna referencia. Está llamando el toString no de A, no de B, de la suma de A y B, porque es el objeto que me regresó la suma. Bueno, pero recordando que en punto, como lo muestra, lo tenemos aquí en el método está en el método mostrar, no en el método toString. Debería estar, sería lo más adecuado, pero como lo hicimos de otra manera, entonces para que se muestre la suma con sus coordenadas, tendríamos que mandar llamar ¿cuál método? El método mostrar. ¿Y dónde está el método mostrar? Bueno, es que para poder acceder tendríamos que encerrar esto entre paréntesis. Estos paréntesis significarían el objeto que llegó como resultado de la suma. Y ahora sí, aquí le decimos ¿dónde está el método? No está, ¿dónde está? No sale, no. No sale. A ver, vamos a hacerlo por separado, debería de salir. Y de A no sale, vamos a ver. A punto, ahí está el mostrar, ¿verdad? A punto sumar. Ah, ok, es que ¿saben qué me regresa? Ya sé por qué. A ver si alguien me puede explicar. Aquí está la clase punto. ¿Por qué no sale el método? Yo decía que sí iba a salir el método mostrar, porque lo que me está regresando es la suma del punto A más el punto B, y me va a regresar un punto, ¿no? Pero realmente el método, ¿qué me está regresando? El método sumar. Un object.
Entonces, por eso no vemos el método mostrar. Sí me está regresando el punto, la suma, pero me lo está regresando en una referencia de object. Por eso no puedo ver el método mostrar. La clase object no tiene el método mostrar. Bueno, entonces vamos a hacerlo a la antigüita, o más bien de la manera convencional. Vamos a decirle aquí, punto C es igual a punto sumar B. ¿Sí? Y entonces aquí sí le podría decir C punto mostrar. Ahí sí lo tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma razón. Por la misma razón. El resultado de la suma, es que da lo mismo. ¿Así? Sí, es que hay que considerar que la suma me regresa un object, no me regresa un punto. Entonces, la suma, el resultado de la suma lo tengo que poner en una referencia de punto para acceder a mostrar. Esto lo vamos a hacer en la calculadora visual. Nada más ahorita quería hacer algunas pruebas. A ver, ¿cuánto es la suma de estos dos? Será 3 menos 7 es menos 4, ¿no? Y 5 más 9 son 14. Menos 4, 14. ¿Está? Menos 4, 14. ¿Sí? Ok, sí, esa es digamos, ese es el inconveniente de haber declarado el método sumar que me regresara un object. Lo quisimos hacer tan general que luego hay que regresarlo a alguna referencia según el método que queramos acceder. Aquí queremos acceder al método. ¿Cuánto es el resultado? Es menos 4, 14. ¿Sí? ¿Y la resta? Bueno, esto lo puedo usar acá. Puedo volver a usar la referencia C, pero le quito esto, ¿verdad? Voy a usar la misma referencia C, pero ahora lo voy a restar. Y voy a hacer lo mismo. Restar. Aquí me está marcando que... Ah, bueno, yo pensé que era un error, pero no. ¿Por qué tuvimos que encerrar entre paréntesis A punto sumar y A punto restar? O sea, para poder aplicarle el cast de punto. Porque se lo queremos aplicar al resultado de la suma. Y el resultado de la suma es después de haber hecho, de haber ejecutado el método. Entonces, estos paréntesis significan que lo estamos haciendo sobre el resultado de la suma. A ver, aquí ya me tiene que dar la resta, ¿no? La resta es 3 menos 7 son 10. Y 5 menos 9 son menos 4. 10 menos 4 es la resta. Bueno, pues ahí la vamos a dejar. Vean cómo aquí estamos manejando mucho lo de las referencias. La referencia en qué clase está, eso me va a permitir saber a qué métodos puedo acceder. Bueno, entonces le dejamos para el lunes.